La presente es una producción de Radio Humanismo 4 y 5, la expansión de la conciencia. Puedes visitar nuestra dirección electrónica www.radiohumanismo4y5.com. Bienvenido a la expansión de la conciencia. Radio Humanismo 4 y 5, porque se puede vivir libre de adicciones. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes y bienvenidos nuevamente a una sesión más de Radio Humanismo 4 y 5, el punto en donde convergen los grupos de autoayuda. Esta tarde de 19 de julio del 2023, con el gusto de compartir tiempo y espacio nuevamente con todos ustedes, esperando que se encuentren con un excelente estado de salud y que nos acompañen esta tarde un tanto lluviosa y que esperamos que se encuentren en el mejor de estados de salud, en compañía de los seres queridos, dándole la bienvenida a todos los que nos acompañan en la transmisión y por supuesto insistiendo con el gusto de siempre de poder acompañarnos en estos ratos, brindándonos. A mí me gusta mucho la frase que menciona, bueno, yo la escuché por primera vez al maestro Roberto, en paz descanse, brindándonos lo más valioso que tiene el ser humano, que es su tiempo, uno de los recursos más preciados, a veces no tan valorados como lo es el tiempo. Gracias por acompañarnos, aprovechando el comercial para invitarles a la Clínica Humanista Rehabilitación y Expansión de la Conciencia AC, que tiene sus instalaciones aquí en el Estado de México, en Cuautitlán Izcalli, en Colonia Las Auroritas, donde también se realizan las transmisiones de Radio Humanismo 4 y 5. Podría decirse, se ha dicho así antes, que son las cabinas. Entonces, con el gusto de siempre poder estar transmitiendo desde aquí, en donde se realizan precisamente tratamientos especializados en la atención a pacientes con adicciones, como lo es el alcoholismo y la drogadicción, en modalidad residencial. Sin embargo, también se hacen tratamientos, o más bien se brindan tratamientos para pacientes en modalidad externa, terapias individuales, terapias infantiles, terapias de pareja, terapias familiares, y precisamente donde se hacen las sesiones familiares los días sábados de 1 a 3 de la tarde, en compañía de, pues bueno, el director, el maestro Roberto Gutiérrez Arzate, el maestro Alejandro Gutiérrez, psicotanatólogo y psicoterapeuta humanista, y con un servidor. Gracias por la compañía, el tiempo, recordándoles también y haciendo también la breve invitación a que nos compartan, reaccionen, comenten, para que estas transmisiones puedan llegar todavía a muchísimo más personas y que el canal de Radio Humanismo 4 y 5 en YouTube siga creciendo. Voy a darle la bienvenida ahorita que están arribando aquí a una de las cabinas podría decirse es el estudio, ¿no?, de la clínica, uno de los estudios. A mis compañeros y amigos aquí presentes. Gil, preséntate por favor, bienvenido. Hola, buenas noches, comunidad Samadhi, y a los que se van integrando, espero se encuentren bien. Gracias Charlie, gracias Noé por la compañía, gracias Charlie por el conocimiento. Éxito. Gracias Gil, gracias por la compañía, el tiempo y la amistad también, y también la compañía de nuestro compañero amigo Noé. Bienvenido Noé, preséntate por favor. Muchas gracias Charlie, soy Noé Romero, me presento, muchas gracias por su apoyo, siguiendo de antemano entre nosotros y la compañía que nos brindan, por todo el apoyo y seguimiento que nos dan. Gracias también. De repente como que se cohíben un poco, no hay problema, precisamente es parte de lo que vamos a abordar. Esta es la segunda sesión de El Poder del Miedo, es el tema con el que se está transmitiendo en esta ocasión. Y bueno, de antemano, para los que no me conozcan, me presento, mi nombre es Carlos Sánchez, formo parte del equipo de la Clínica Humanista de Rehabilitación y Expansión de la Conciencia AC, y pues bueno, vamos a continuar. Ya la ocasión pasada iniciamos con el tema, se hacía una referencia en general, voy a recapitular de manera muy breve. De hecho, la vez pasada se hicieron algunas preguntas, o más bien hice algunas preguntas en la transmisión, y me agradó mucho la respuesta que hubo por parte de algunos de los que comentaban, que podían precisamente externar algunas de sus puntos de vista, y algunos otros compartieron sus miedos, además de, por supuesto, los saludos.
Precisamente comenté que iba a retomar algunos de los puntos que tocaban. Había algunas dudas, voy a decirlo de esta manera, con respecto a qué tan sano es el miedo. Algunos ya lo hemos comentado. Se tenía entendido, o por lo menos así se mencionó, que el miedo pues realmente es una emoción natural, básica en el ser humano. También se menciona como una emoción de supervivencia, ayuda en este caso al ser humano a mantenerse vivo ante situaciones de peligro. Precisamente es lo que le permite discernir en teoría, le permitiría discernir entre lo que es una relación sana y una relación tóxica. Pero a veces, y es precisamente por eso también que me interesa tanto hablar de ello, me incluyo dentro de esta situación, porque pasa que a veces al querer ignorar el miedo, me termino involucrando en relaciones, no solo de pareja, sino en relaciones en general, que resultan no ser muy convenientes. Y que si hubiese escuchado con atención a lo que mi emoción, en este caso el miedo, me hubiese dicho, podría haberme omitido algunas malas experiencias. En general, no pretendo hablar mal de nadie, es solo una referencia, por eso insisto en relaciones en general, porque no solo se va a las relaciones de pareja. Hace un momento, de hecho, aquí en la clínica estamos abordando, por ejemplo, el tema de inteligencia emocional. Y algo que se mencionaba precisamente era esta cuestión de la importancia y relevancia que pueden tener algunas emociones en general, los mensajes que transmiten. Ya Alejandro, el maestro Alejandro, había hecho publicaciones o videos sobre lo que es la inteligencia emocional, y ahí manifestaba y expresaba también que las emociones al final son indicadores o referencias que tenemos para identificar realmente cómo está nuestra interacción con el mundo que nos rodea. Como mensajeros también se ha mencionado, y es que la intención precisamente de una saludable o sana inteligencia emocional es que la persona pueda tomar conciencia de lo que estas emociones en sí están transmitiendo. Ya decíamos, al ser una emoción de supervivencia, yo lo mencioné de esta manera: el miedo, desde mi punto de vista, no es el que paraliza. Los que paralizan son los temores, las fobias, por ejemplo. El miedo como mensaje muchas veces puede traer la parte de evita hacerlo, piénsalo 2 veces, mantente alerta, por ejemplo. No es una cuestión que me detenga de forma absoluta ante ciertas circunstancias, más bien, y por el contrario, lo que me da es un tiempo de reflexión, si se pudiera decir así, para evitar precisamente involucrarme en situaciones de riesgo. Por riesgo no solo me refiero a situaciones que expongan o pongan en riesgo nuestra vida o integridad física, la vida como tal, sino, por ejemplo, a mí me gusta mucho la película de inteligencia emocional, de Intensamente, que es donde precisamente creo que hay muy buenas referencias respecto a esta parte. Ahí lo mencionan con respecto a la vergüenza, por ejemplo, que es la verde, es como asco, ¿no? Desagrado, lo mencionan como desagrado. Y que mientras se hace la presentación de estas emociones que mencionan como básicas, se menciona que el desagrado lo que pretende es mantener viva a Riley. Ponen el ejemplo de un brócoli, cosas que pudieran ser envenenadas, pero mencionan también la referencia al aspecto social, por ejemplo. Le evitan a Riley, en el caso del desagrado, un mal rato en cuestión, por ejemplo, la indigestión estomacal, que podría ser producida por algo que se come, o por una situación vergonzosa en la escuela, por ejemplo. Y que de hecho lo interesante, o lo que a mí me resulta aún más interesante de esa película, que por cierto me podría permitir añadir que es una película muy bien hecha, es la interacción que tienen entre las emociones en general. Y es, por ejemplo, el temor y la vergüenza, la alegría y la tristeza, el enojo y el miedo. Realmente no hay una combinación específica, y esto lo vamos a ver más adelante como una referencia, porque una cosa son las emociones y otro aspecto son los sentimientos. La diferencia entre una y otra se ha mencionado así: las emociones son de alta intensidad y de corta duración. Es por eso que me he permitido en algunas ocasiones hacerle mención a algunos pacientes y compañeros de aquí de la clínica, lo que les decía hoy, evitar tomar decisiones estando emocionado, porque mientras tomo la decisión de, no sé, por ejemplo, les ponía el ejemplo del dinero, ¿no? Hay quien en cuanto tiene dinero, un dinero principalmente, por ejemplo, inesperado, siente que tiene la vida resuelta, por lo menos en ese momento. Y si la persona está demasiado emocionada, digamos, más que feliz, está eufórica,
de repente tienden a comprar, o tiendo yo, me voy a ser responsable, a comprar más cosas de las que realmente necesito. Y entonces me encuentro en Mercado Libre, Amazon o Patrocínenos, por ejemplo, o en alguna otra tienda de la cual pues termino comprando cosas, ¿no? A mí me pasó, o me ha pasado en algunas ocasiones, de repente hay quien lo hace en Todo Moda, en Todo por 5 pesos, en Waldos, tiendas así que son donde se encuentran muchas curiosidades, o pueden encontrarse muchas curiosidades, que pasa que creyendo que nada más voy, por ejemplo, me pasó apenas, fui con mi niña al Waldos, de hecho, porque íbamos a comprar unas pilas, estábamos ahí cerca, y entonces de entrada terminamos comprando las pilas que no eran, pero aparte yo me hago responsable, me entretuve viendo lo que yo le llamo pendejadas, que pues básicamente empecé viendo que hay adornos para fiestas, obviamente pues ahorita yo no necesito nada de eso, las bebidas que son poco comunes, que ya no es la Coca-Cola y otras, sino algunas que son extranjeras, y de todo hay ahí. Entonces terminamos pasando por todos los pasillos, al final nos entretuvimos creo los dos, o por lo menos eso quiero creer. Compramos algunas cosas pendejadas, eso es a lo que me refiero, o sea, fueron cosas innecesarias, pero digo, esto lo tomo como referencia. Al final era el que se supone era el adulto, acompañado de su hija, en este caso yo, y teniendo dinero y no alguien que regule esa parte, que habría de haber sido yo mismo, quiero aclarar, pues terminé comprando algunas cosas innecesarias. Digo, este es un ejemplo muy burdo, muy sencillo, pero la cuestión es que no solo pasa con la felicidad. Hoy mencionaba precisamente parte de esto, ¿no? Hay quien con base en el miedo, por ejemplo, por no querer experienciar nuevamente cierto dolor, digamos en una relación, se va adentrando, si es que así se lo permite, con cierto grado de temor a ciertas relaciones. No se permite involucrar. Considero que, por ejemplo, parte o derivado de ello es que algunos en relaciones que no son, digamos, la primera, terminan diciendo frases como todos son iguales o todas son iguales, me va a pasar lo mismo, me va a lastimar. Y es que en teoría el miedo estaría ahí para advertirme, por ejemplo, si quiero evitarme pasar por el mismo dolor, necesito poner atención a ciertas señales. Estaba platicando con alguien muy especial, no quiero comentar porque no la quiero quemar, pero que decía que había visto las red flags o las banderas rojas, pero que como le gusta el rojo, se adentró a la relación. Y empezó a decir otras cosas que en el momento sonaron graciosas. La verdad es que me la paso muy bien con esta persona. Ya te darás idea de quién era o quién es. Pero la cuestión es, estamos hablando de una referencia. El punto está, hay una imagen que había, no es cierto, era un video que decía, es una persona que está alimentando como a una, creo que te lo mandé, a un animal exótico, pero al final peligroso. Y decía, yo con las red flags, y le está haciendo cariñitos al animal exótico. Dice, el miedo, como señal de alerta o señal de alarma, precisamente lo que me prevendría es de esos momentos desagradables, que como ya mencionábamos en una ocasión anterior, y ya se ha mencionado en otras transmisiones, la diferencia entre el miedo y el temor radica es que el que uno tiene una base lógica hasta cierto punto, que es el miedo, y el temor que es un tanto más hacia lo irracional. Sin embargo, algo que es importante aclarar es que a la mente humana le resulta complejo discernir entre lo que es real y lo que no. Es por eso que en algunas ocasiones algunos miedos que podrían ser miedos se sienten más como temores y algunos temores se les pasa por alto. En este caso, por ejemplo, Roberto pone una referencia que creo que es muy clara con respecto a lo que es las películas de terror. Tanto la mente no logra discernir entre esta diferencia entre lo ficticio y lo real, que si de repente se acerca una mujer como la de Laro, que podrá, no voy a ser tan despectivo, flaca, vamos a decirlo así, pequeña y con la intención de hacerte daño, desde la parte racional, pues un buen zape, pues sí le das o te echas a correr para pronto. O sea, realmente ya lo que decíamos es que el miedo tiene como reacciones estas, el correr, huir o defenderte.
atacar, huir o defenderte. Defenderte no siempre es atacar, defenderte puede ser esconderte, por ejemplo. Y pasa que pues desde la parte ya inundado de temor, o ya con el temor en sí, la persona tiende a paralizarse, tiende a inmovilizarse, por decirlo de alguna manera. El miedo en ese momento, si bien es una reacción que se tiene de forma primera o de forma abrupta, la persona igual y no tiene con qué defenderse, pero tiene estas otras dos alternativas, que puede ser correr o darle un zape a ello. Pero pasa que, como no se discierne, en ese sentido, digo, si lo veo como algo real o como algo literal, si bien esta persona o este ente, digámosle así, pues veo una alternativa. Pero eso lo sé cuando la parte física o la parte real está presente. ¿Por qué nos espanta entonces la cuestión de las películas? Yo sé que esa parte en la película está actuado, yo sé conscientemente o por lo menos racionalmente que no existe, que es ficción, etcétera. Pero yo al conectarme con la película y dejarme en la sala, por ejemplo, todo apagado, meramente con Todos sabemos, corríjanme si me equivoco, todos sabemos en una película de terror o de suspenso que antes de un gran susto viene un silencio. Y ya viene el silencio y sientes algo va a pasar, algo va a pasar, y es inevitable asustarte ante lo que sabes que va a pasar. Porque aunque ya estás predispuesto a eso, la mente no lo registra de esa manera. Y entonces por eso que algunas situaciones como estas películas, por ejemplo, siguen siendo tan rentables. Además de que la adrenalina que generan, por ejemplo, algunos hasta se encabronan, ¿no?, con las películas. ¿Por qué te metes ahí? Salte, corre y demás. La parte racional sabe, güey, no le grites, es una pantalla, o sea, no te escucha. Pero la parte que está conectada emocionalmente lo vive como algo real. Estamos hablando o referenciando lo que son películas y demás. A algunos les es muy fácil opinar, y me estoy metiendo más en cuestión emocional que en el miedo en sí, ahorita lo abordamos. Les es muy fácil opinar cuando están fuera de una relación, por ejemplo. Muy fácil ser jueces, verdugos o los consejeros. Pero ya cuando están en la relación, ya no es tan sencillo ser tan objetivo. No sé, el típico caso de la comadre, ¿cómo puede ser tan tonta, amiga? Amiga, date cuenta, bla, bla, bla. Pero cuando es la amiga la que está viviendo esa circunstancia, de repente es que lo amo, es que es diferente. No, tu pareja sí era un pendejo, pero el mío sí es diferente y cosas por el estilo. La parte emocional o la cuestión de las emociones impera, por lo menos en algunos momentos de la vida de la persona. Algo que creo que es como una parte que podría abordarse desde la cuestión emocional, desde la inteligencia emocional, es precisamente ayudarme a discernir o adelantarme, que sería un poco parte de ello, para cuando las situaciones peligrosas están presentándose en mi vida. ¿Qué quiero decir con esto? Dentro de lo que es la situación del miedo, por ejemplo, puedo recapitularme, y esto como una breve referencia, ya lo hemos mencionado aquí, para poder prever posibles conflictos, cosas o circunstancias que ya me hayan ocurrido antes, puedo observarlos en mi historia para evitar replicarlos. Les comentaba que en alguna ocasión, en una pregunta abierta, preguntaba qué hacen cuando están emocionados, y que había una persona que respondía que pensaba y reflexionaba y se preguntaba, yo me pregunto por qué estás enojado, y que a lo que yo le respondía, pues muy desde mi punto de vista, me parecía absurdo, ya que cuando se está emocionado, lo que menos se puede hacer, por lo menos en el momento cumbre de la emoción, es reflexionar respecto a la mayoría de los seres humanos, sí, la mayoría, para no absolutizarlo, estando emocionados nos apresuramos, nos adelantamos a ciertas circunstancias, ya sea por no querer estar experienciando esa emoción o por querer revivir esas mismas sensaciones. Es el caso, por ejemplo, de cuando tuve un paciente que en una ocasión me decía, quiero regresar con ella. Yo sé que esto casi no pasa, ¿no? Y que de repente le decía, ¿en qué basas que es lo más conveniente? Y decía, es que la extraño. Le decía, desde donde yo lo veo, a mí me da muy la impresión que pudiera ser esto. Si tú regresas basado en que la extrañas, lo estás haciendo para no confrontar, por ejemplo, extrañar a la persona o este dolor que pudiera estarte produciendo el extrañarla.
pero al final, y estando con ella, pues la vas a dejar de extrañar. La pregunta es, ¿y qué emoción va a venir después, por ejemplo? Le decía, con base en lo que, porque ya había regresado y terminado como unas... No, ese es otro chico. Ese no es quien crees. Ya había regresado como unas 4 veces, más de 4 veces. Sí lo ubican, o sea, tiene algo. Ah, ok. Y entonces le decía, el problema no es lo que estás sintiendo ahorita y tampoco ni siquiera que no lo quieras confrontar. Se vale, de hecho, y algo que considero importante dentro del proceso emocional o dentro del proceso basado en emociones es que se vale, por ejemplo, decir, en este momento no quiero sentir enojo o en este momento no estoy, estoy enojado y no estoy para dar una respuesta. O en este momento mi miedo no me está permitiendo ver con claridad, necesito darme unos 5 minutos Milky Way, por ejemplo, para reflexionar sobre lo que estoy sintiendo, para que posteriormente la decisión pueda ser más consciente o más racional. Y hoy de repente, hoy, como en algunos otros momentos, en la sesión me salen frases como, que la verdad ni sé de dónde saco. Hoy les decía, piensa lo suficiente, siente lo necesario. ¿No? Para que veas, o sea, no todos son puras pendejadas. Hoy decía, piensa lo suficiente y siente lo necesario, ¿no? En el proceso de equilibrio, por ejemplo, en cuestión lo que sería la inteligencia emocional, lo que sería la sensibilidad balanceada que nos comentaba el maestro Alejandro, que comentó tanto en el Samadhi como en Radio Humanismo, precisamente ese balance entre no negarse el sentir o experienciar sus propias emociones y tampoco o llegar a lograr evitar del todo sobrepensar las cosas, sino hacerlo en una justa medida en donde haya pensado las posibilidades o haya reflexionado respecto a ellas, pero también que haya permitidome sentir cómo valga la expresión, cómo me siento en esos diferentes y posibles escenarios. Es un balance al final del día. Y en el caso, por ejemplo, del miedo, lo que pretendería, por ejemplo, es darme la oportunidad de experienciar mi miedo, concientizando qué es lo que realmente me está ocasionando ese miedo. Un ejemplo de esto es, por ejemplo, valga la expresión, hay a quienes dicen tenerle miedo a la oscuridad. Y algo que en algunas ocasiones he platicado con algunas personas, pacientes, es qué es lo que en el fondo pudiera darte realmente miedo o ocasionarte ese temor. Pasa que en algunas ocasiones, por ejemplo, no es tanto la oscuridad, sino lo que en ella puede haber. Pasa que algunas personas a la oscuridad no le tienen miedo, sino que probablemente, por ejemplo, hay quienes tuvieron alguna experiencia asociada a la oscuridad, a estos entornos o situaciones, y es con esa memoria con la que se quedaron. De ahí quería tocar esta parte también, porque en la ocasión pasada nos quedamos abordando parte de lo que son los miedos aprendidos. Apenas en el Samadhi, por ejemplo, teniendo la oportunidad, les mencionaba, ¿no? ¿Cuántos de los miedos que ustedes tienen son realmente suyos? Por ejemplo, el miedo a ser engañado, el miedo a ser dejado, el miedo a no tener una relación funcional, el miedo a estar solo o chinga. El miedo a estar solo, el miedo al fracaso no. Yo veo más personas con miedo al éxito, como diría el güey de las praderas, de las barras praderas. Veo más personas con miedo al éxito que al fracaso. Yo incluyéndome, y en alguna ocasión con una frase que decía yo, yo no le tengo miedo al fracaso, y me victimizaba, por supuesto, porque decía, de allí vengo, ya sé cómo es, sí, huevo, pues soy bien pinche victimista en algunos sentidos. Me decía, yo no le tengo miedo al fracaso porque de allí vengo, yo le tengo más miedo al éxito porque no sé qué hacer allí, porque la responsabilidad que implica, porque el compromiso que implica. En el fracaso, digo, tanto personal como consecuencia de algunas otras personas en mi vida, por ejemplo, pues ya había pasado por situaciones, no voy a decir de extrema pobreza, sin ser ofensivo, gracias a Dios y al esfuerzo de mis padres no fue mi situación. Sin embargo, sí situaciones en donde yo sentía que mi vida no era pues, exitosa de alguna u otra forma, o en donde yo llegué a sentirme de esta manera, ¿no? Como un fracasado.
Y de ahí basaba esta parte, ¿no? Él decía, pues es que yo ya sé moverme sin mamá, sin mi papá, y por eso decía la cuestión del victimismo, ¿no? Porque aprendí a hacerlo. Pero la cuestión es que en el éxito, en el comprometerme desde el principio, por ejemplo, o en el mantener mi compromiso de forma persistente hasta el final, ahí ya no sabía qué hacer. Ahí de repente me bloqueaba o me paralizaba, o lo que algunos casi no conocen aquí en la clínica, el autosabotaje, por ejemplo. De repente estaba a punto no sé, de adentrarme, por ejemplo, en el autodescubrimiento, yendo a una experiencia y de repente decía, ya no quiero ir, y cosas por el estilo, ¿no? No, es que está muy caro, ¿no? Y cosas, cuando al final gastaba más en otras pendejadas, como lo que decía, ¿no? Pendejadas. Y el punto es que, estoy hablando. Y el punto está precisamente en eso. Habemos quienes, o me hago responsable yo, en algunos momentos me han pesado más los temores, pero no los propios, no los genuinos. Mencionaba, por ejemplo, que según algunos puntos de vista o referencias, temores básicos o temores innatos o miedos innatos en el ser humano es el miedo a caerse, a los ruidos estruendosos. También está, por ejemplo, el temor a la asfixia, a la falta de oxigenación, tanto, a la falta de oxigenación como tal. Todos los tenemos de alguna forma, en mayor o menor medida. Hay quien podría decir, yo no le tengo miedo a las alturas, pero ya ponerte en una esquina, quiero verte. Igual si te subes en un banco, pues no hay tanta bronca. Pero si te pones en la azotea, por ejemplo, aquí es que un tercer piso, pues sí, es un tercer piso. Yo las veces que llegué a subir a los tinacos, dije, no. O sea, yo honestamente, y fuera de ello, o sea, yo sí le tengo miedo a las alturas. Pero ya ponerme en esas alturas y sin quiera asomarme, antes de llegar a asomarme, las manos ya me están sudando, ya estoy con las, no taquicardias, pero sí latidos acelerados, y son situaciones normales, valga, naturales. Pero otros miedos, por ejemplo, el miedo a morir de hambre, es algo que escucho mucho esa referencia por parte de Roberto, cuando su terapeuta a él, y él lo ha comentado abiertamente, comentaba, ¿no? ¿A quién conoces que se haya muerto de hambre? Y dice, pues no a nadie, ¿no? Y asociándolo a aspectos de mi vida en cuestión a esa situación, de igual forma, yo no había conocido a alguien que muriera de hambre, y siendo honesto, mi madre o mi padre nunca me dijeron que me podría o nos podríamos morir de hambre. Sin embargo, y respetando sus historias de ellos, sí recuerdo, y estoy hablando de la mía, recuerdo que había que desde mi punto de vista parecía una desesperación por querer tener siempre la alacena llena, donde se guardaba la despensa y demás. Y como, no sé, como casi cualquier niño, de repente me surgía la curiosidad, y entonces era porque a mí me molestaba, y realmente la parte de la curiosidad me surgía a mí, porque era a mí a quien me ponían a acomodar la alacena. Y pues me molestaba, me encabronaba, pues. Y entonces yo le preguntaba, ¿pero para qué compras más cosas si ya tenemos despensa? Y entonces la frase muy conocida en mi situación era, porque no sabemos cuándo pueda dejar de haber, o uno nunca sabe. Y entonces no me lo dijeron directamente, no fue una situación que me inculcaran como de siempre ten dinero guardado por cualquier cosa, sino más bien ten dinero guardado por cualquier situación que pueda suceder. Y entonces quisiera decir que me generó una memoria, la verdad es que no del todo, a veces sigo sin generar el ahorro. Veía más el ahorro como una situación de desesperación que una cuestión como de buen hábito, de un hábito sano. Y entonces, por ejemplo, pues ahorraba, y como la intención del ahorro era para cualquier cosa que se pudiera requerir, muy adaptado a mi neurosis, decía, pues cualquier cosa, me hace falta una bocina, cualquier cosa me hace, tengo que salir de vacaciones, o cualquier cosa. Digo, estoy poniendo un ejemplo, al final puede aplicar o no. La cuestión es, muchos de esa, yo llegué a notarlo, este mismo ejemplo, viviendo aquí en la clínica, yo tenía mi espacio como ahora en la alacena, pero entonces me compraba cosas que yo no ocupaba, o cosas de más que yo sabía muy en el fondo que no iba a ocupar. Y me quedaba con esa como costumbre de tener la alacena, si bien no llena, por lo menos para cuando se pudiera requerir. Y es que esa era otra frase que me añadían, uno nunca sabe.
Y entonces compraba, por ejemplo, si yo ocupaba, no sé, 15 pesos de jamón, terminaba comprando 30, igual de queso, igual de crema, bla, bla, bla. Y era tener mi bonchecito de todo un poco. Pero estoy hablando de que la alimentación era nada más para mí. Entonces, porque no comía tanto, y de hecho suelo no hacerlo aunque no se note, tenía que dejar esos pequeños 5, 10, no sé, o sea, esa pequeña comida. Y al final terminaba desperdiciándose, porque no lo comía. Y hasta que un día me enojé conmigo, porque pues estaba no solo estaba derrochando el dinero, pero también era la cuestión de la comida, o sea, se me estaba echando la comida a perder, y eso me enojaba. Hasta que en una ocasión, en la parte de terapia, por ejemplo, mi terapia, fue que abordamos esta cuestión, ¿no? La parte de dónde viene ese... Parecía más que como una costumbre, parecía una necesidad en mí, porque sentía que si no lo hacía, algo malo podía pasar. Y entonces, pongo esto como referencia, exhibiéndome también y al mismo tiempo pretendiendo que se logre, quienes escuchan, aquí incluidos, logren analizar esos comportamientos que pudieran a veces parecer absurdos, de repente de dónde surgen. Hay quien tiene como buen hábito, y hoy yo lo considero un buen hábito, llevar dinero en efectivo en la cartera, por ejemplo, por cualquier situación, porque no en todos los lugares aceptan tarjeta, porque pues no, de repente hay quien dice, ¿cómo que no aceptas tarjeta, paps? O sea, y no, la realidad, no en todos los lugares aceptan tarjeta. La cuestión es, independientemente de un accidente o situación desagradable o desafortunada que pueda ocurrir, hasta comprarte algo en la tienda es un antojo que puede llegar a haber. Como buena costumbre, yo lo considero de esa manera, es un buen hábito, vaya. Sin embargo, hay otro tipo de costumbres que de repente pueden rayar un poco más en lo disfuncional. No quiero usar absurdo, porque al final cada quien sabe o puede saber para qué hace lo que hace. Sin embargo, hay otros, insisto, que rayan en lo disfuncional porque, por ejemplo, esta cuestión de querer tener de forma desmedida dinero o querer conseguirlo sin una finalidad en concreto, que no sea más allá de no que me quiero morir de hambre, cosas por el estilo, algunos los llevan a distanciarse de sus familias. El no querer estar solo, por ejemplo, algunos los llevan a rodearse de tantas personas que tienen personas en su vida, pero no tienen vínculos reales. Algunos otros, el miedo, por ejemplo, al ser abandonados, por ejemplo, los lleva a ser demasiado confluentes con todas las demás personas, es decir, a no decir que no, y pueden rayar, por ejemplo, ya cayendo en algo más, en la autotraición. O sea, soy capaz de decirle a todos todo el tiempo que sí, para que no me dejen, no se vayan, cuando en el fondo, en realidad, pues los demás me valen madre, lo que no quiero sentir es ese dolor. La referencia de los miedos aprendidos radica mucho en el entorno, en donde la persona se desarrolló, se desenvolvió, donde lo formaron, pues. Y esta parte de las frases que algunos padres llegan a decir, tiene que ver inclusive, hay quien le tiene miedo a su propio miedo o miedo a las emociones en general. Una referencia de esto son asociaciones, creo que al final del día. Es, por ejemplo, hay quien le tiene una aversión, por ejemplo, al enojarse, ya sea al enojo propio o al enojo de terceras personas. En una ocasión atendí a una paciente con esa situación, una situación similar. De repente la pregunta era, ¿no? ¿Qué es lo peor que puede pasar si tú te enojas? Y al principio, y normal, caía en estas frases como de, no sé, solo siento que algo malo puede pasar. Y entonces, retrocediendo, recapitulando un poco dentro de su historia, mencionaba algo así como que cada que alguien en casa se enojaba, algo se rompía. O sea, hablando de relaciones. Y entonces eran las amenazas de mamá, las amenazas de papá, las amenazas de los hermanos y demás. Y entonces era reavivar o revivir la sensación de abandono, por ejemplo. Entonces, pero ya no era algo fuera de ella, o sea, esas situaciones en sí le llevaban a ella a reprimir su propio enojo, por ejemplo. ¿Por qué menciono el enojo? Porque cuestión de lo que fue el miedo, ella no tenía un miedo natural a los conflictos, fue un miedo que fue aprendiendo porque cada que ocurría un conflicto en casa, algo malo pasaba en el entorno en el que ella estaba. Y la seguridad que podía o lograba tener en cierto sentido,
se esfumaba de chingadas. Entonces a muchas de las personas a su alrededor trataba, y con unas intenciones que aún para ella eran desconocidas, controlarle sus emociones. Por favor, no te enojes, todo va a estar bien, lo que le llevaba también, por ejemplo, a ser confluente con los demás. Y para evitar que los otros se enojaran o para evitar que los otros se disgustaran, era capaz de quitarse cosas ella para poder dárselo a los demás. Mucho de eso, por supuesto, a la larga le empezó a generar coraje hacia su propia persona. Porque algo que pasa, no sé si han escuchado, es que al fin de cuentas, el otro se iba de todas formas. O sea, no importaba cuánto se esforzaba por darle gusto a los demás, al final los otros terminaban entre comillas, básicamente me voy, no es suficiente o no es lo que busco, y de repente se sentía todavía más encabronada consigo misma, lo que al mismo tiempo le llevaba a sentir esta sensación de insuficiencia. Es que no soy suficiente para que los demás se queden conmigo, es que los estás haciendo quedarse por las razones equivocadas. Y ahí empezaba parte de todo un proceso tan hermoso que ha trabajado bastante bien desde mi punto de vista. Digo, no es una evaluación, sino más bien una referencia del cuán necesario para esta persona fue confrontarse con el por qué sentía o por qué no quería sentir, en este caso, ciertas emociones. Con respecto al miedo, generalmente suelen ser resultados, o sea, los miedos aprendidos, de experiencias traumáticas como esta que acabo de mencionar. También los miedos pueden ser aprendidos u observados precisamente en otras situaciones. Yo mencionaba, no sé si ya estabas tú, en alguna ocasión lo he dicho, la experiencia de la engrapadora, donde me engrapo la mano y demás con el dedo, y en ese momento no había nadie, pero si hubiese habido, por ejemplo, mi sobrino, que es uno de los... Tengo 4 sobrinos por parte de mi hermana, una de mis hermanas. De los 4 con quien he convivido más es con uno de ellos, se llama Marlon. Bueno, yo siempre le he dicho Marlon. Y pues crecimos juntos, como mi hermano, tenemos un chingo de experiencias. Pero bueno, el punto está en que si él hubiera estado ahí, él es menor que yo 1 año. Entonces, si él hubiese estado allí, observando yo cómo me engrapaba la mano, a lo mejor y por un momento se caga de risa. Pero después le queda la memoria de, yo ya no quiero tocar la engrapadora que ese pendejo tocó. ¿Sí me explico? Esos son los miedos aprendidos. Ojalá, y esa es precisamente la premisa de los grupos de AA o de Alcohólicos Anónimos, no el miedo en sí, sino las experiencias. Y entonces, yo en algún momento, llegando a una agrupación, pues escuchaba todas esas malas experiencias, y lejos de decir, no, pues sí, me podría pasar, lo voy a evitar, muy basado en la arrogancia, la soberbia y la inconsciencia, decía, a ellos les pasó pues por pendejos, pero yo soy diferente, yo soy mejor, bla, 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 bla. Si hubiese experienciado un poco de miedo de lo que hoy experimento por esas vivencias, pero que sí viví en ese momento, el resultado hubiera sido diferente. Dicen que el hubiera no existe, al final las experiencias las he vivido, las decisiones ya las he tomado, sin embargo es una referencia del cuán importante puede ser el miedo, y el miedo en este caso aprendido. Que el miedo aprendido, por ejemplo, a mí me hubiese salvado, a mí y a personas a mi alrededor, me hubiese salvado de experiencias desagradables y sufribles, que al final los miedos aprendidos en cierto sentido no son del todo negativos. De hecho, podría decirse que según la conciencia que puede tener la persona, pueden salvarle de situaciones desagradables, en caso de no ser los más convenientes, pueden llevarle a replicar situaciones desagradables. Los miedos en general, 2 veces, los miedos en general tienen una intención, mantenerme vivo. Pero más que vivo, me atrevería a separarlo un poco. Mucho del miedo, algunas personas los tienen no viviendo, sino superviviendo o sobreviviendo. Los tiene llevando la vida a lo que hay. Si bien las circunstancias sociales, por ejemplo, algunas ocasiones no suelen ser las más favorecedoras para algunos sectores de la comunidad en general. ¿Me puedes cerrarle, por favor? Si no, ahorita me voy a poner a bailar y le voy a poner las lucecitas de colores al aro mejor.
Si bien algunos miedos, perdón, si bien algunas circunstancias para algunos sectores de la sociedad no son los más favorecedores, el miedo tiene aún a las personas que pudiese decirse son o somos, me incluyo, bendecidos o privilegiados. Algunos, me voy a ser responsable yo, en algunas ocasiones mis miedos me han tenido más sobreviviendo que viviendo. El miedo en sí, y como ya decíamos, emoción básica, formaría parte de la misma experiencia de la vida, parte misma del crecimiento, desarrollo, avance, progreso, trascendencia, etc. Sin embargo, insisto, algunos, mi caso, mis miedos me han tenido más paralizado que integrado o reintegrado a las experiencias de la vida. ¿Se puede disfrutar el miedo? Creo que sí. Obviamente no es el mismo miedo, por ejemplo, que se puede experienciar al adentrarse en una relación que al de repente jugar con un cuchillo. De entrada, creo que en sentido de ejemplos, pues es muy claro que una no solo es estúpida, es irresponsable, es inconsciente, que es obviamente la de la relación, que es la del cuchillo. Hay miedos que se pueden disfrutar, de repente el miedo pasa en cuestión segregación de neurotransmisores, después de haberse segregado toda esa condición de adrenalina, todos esos neurotransmisores, se experiencia, obviamente está el cortisol también de por medio, se experiencia la gratificación al haber expulsado o al haber superado, trascendido ese miedo. Es muy gratificante, y la vez pasada mencionaba algo respecto a la terapia de confrontación, o más bien no a la terapia de confrontación, sino a la terapia de choque, como también se le conoce, que gradualmente la persona sea capaz de afrontar ese temor, generalmente se ocupa en fobias, la aracnofobia, agarofobia, etc. Gradualmente se le va invitando al tiempo y respetando el proceso de la persona para que vaya asimilando que a lo que le tiene miedo igual y no es tan como lo visualiza en su inconsciente, o más bien en su mente. Hay miedos que al confrontarlos de repente hasta se siente bien, no sé si se experiencia esa gratificación de lo pude lograr, por ejemplo. ¿Cuál es la parte labor que conviene hacer? Aprender a discernir qué miedos sí son convenientes confrontar y cuáles, y por el momento quizá no sea tan saludable hacerlo. Por ejemplo, una referencia de esto ya la ha puesto Alejandro, creo que también el maestro Roberto, el maestro Alejandro, ya también yo lo he mencionado antes. En algunas ocasiones yo me he mantenido en abstinencia gracias al miedo, al evitar querer experienciar nuevamente circunstancias pasadas. Ya no es tanto el miedo al estar solo, sino miedo al que por malas decisiones que yo pueda evitarme, terminen esas circunstancias. Ya no es tanto el miedo a que nadie me acompañe, sino al que sea yo quien los aleje. Son otras referencias de las cuales podría decir el miedo hoy me tiene, pues si bien no zafo, por lo menos en este momento, sí tranquilo. ¿Qué pasa si yo no reconozco esos miedos en mí? Me hago el cabrón, el valiente, el todo puedo, y al final esos miedos terminan por absorberme. La intención sería no huirles. Yo lo he mencionado también en otras ocasiones. El proceso desde mi punto de vista no es aprender a vivir sin miedo, sino aprender a convivir con él. Así como con la ansiedad, así como con el enojo, así como con cualquier otra emoción. No se trata de huirles, se trata de asimilarles, de gestionarlas, como estamos viendo por ejemplo en inteligencia emocional. Ya decía yo que veo distinto el control emocional que la gestión emocional. La gestión desde mi punto de vista tiene que ver con esa asimilación y segregación de las emociones, es decir, como una pequeña válvula que algunos tienen toda madreada, o sea, no tienen un, digamos, como regulador, más como un regulador de, por ejemplo, en este caso el miedo, ¿no? El miedo dosificado de repente puede darme la atención necesaria o la adrenalina suficiente para poder atreverme a hacer ciertas cosas. Demasiado miedo me paraliza, se vuelve temor. Ausencia de miedo me vuelve indiferente, indolente y me pone en riesgo. Entonces, esa válvula al final puede ser, insisto, en referencia de ese equilibrio entre la razón y la emoción, en donde, a ver, ¿por qué le tengo miedo a, no sé, agarrar la estufa sin cuidado? Pues porque puede ser, o he visto, o he vivido, que puede haber un accidente,
he visto o he vivido que el involucrarme sin conocer a la persona hasta lleno o de lleno puede resultar poco favorable y situaciones por el estilo, ¿no? Entonces, la intención sería precisamente mantener un equilibrio en ambos sentidos. Voy a leer los comentarios para adelantarme un poco, agradeciéndole de antemano a todos los que se conectaron y están haciendo mención y preguntas también que son por supuesto totalmente válidas. Vamos a comenzar con Raimundo Cortés, que dice: buenas noches Charlie y a todos los presentes en cabina, presente para seguir aprendiendo. Muchísimas gracias Ray, un saludo a ti y a toda tu familia, esperando que se encuentren en excelente estado de salud. Rachel Flores dice: buenas noches Lee Carlos, gracias por compartir, interesante tema, bendiciones. Gracias Rachel también por el comentario, por compartirlo. Ainek Aragón dice: buenas noches Lee Charlie, gracias por los conocimientos compartidos el día de hoy. Saludos a todos en cabina, bendiciones. Saludos, gracias. Es Kenia. Me cuesta trabajo, de repente escucho nombres raros y ahora ya los leo al revés para saber si no trae ahí oculto su nombre. Pero bueno, muchísimas gracias. Norma Rayón, mi señora madre, dice: hola, buenas noches, lista para escuchar y aprender. Dios les bendiga siempre. Muchísimas gracias, madre, te mando un fuerte abrazo y beso, sabes que te amo y que espero que te encuentres muy bien. Y espero vernos pronto, mamá, te amo. Alex Rivera Alegre dice: buenas noches Charlie, un saludo a todos en cabina, gracias por los conocimientos compartidos, Milik. Gracias Alex, gracias por el comentario, por estar presente y por el comentario, muchísimas gracias. Fernando Rodríguez dice: buenas noches Charlie, un saludo y agradecido por la amistad y por supuesto por los conocimientos compartidos. Gracias a Fernando. De repente he escuchado que dicen Chema 2, no sé de dónde sacan eso. Es abogado, está tatuado y la verdad es que tiene porte el buen Fernando. Iba a decir Chema, pero no, es Fernando. Muchísimas gracias Fer, esperando que estés disfrutando de pues, este proceso, que sigas trabajando y que recuerdes que esto no acaba, esto es para forever and ever, diría en francés. Gracias por la compañía. Edgar Flores dice: hola, buenas noches Charlie, gracias por los conocimientos compartidos el día de hoy. Saludos Gil y Noé, les manda un abrazo y un beso. Dios nos bendice. Ahí está. Muchísimas gracias. Dicen que aquí llegan y se hacen, no es cierto, aquí se redescubren algunos. Es diferente, pero bueno, muchísimas gracias Edgar, nos vemos pronto, un saludo a toda tu familia, esperando que se encuentren muy bien. Reina Aragón dice: buenas noches Charlie, gracias por compartir sus conocimientos. Gracias Reina, gracias por el comentario, esperando que se encuentren también muy bien. Hugo Gobea dice: saludos padrino desde Los Altos de Jalisco. Muchísimas gracias padrino, hasta allá Los Altos y que tenga excelente regreso a casa. Fernando Rodríguez dice: un saludo y un fuerte abrazo y beso a Gil y a Noé. También les manda abrazos y besos Fernando, gracias por el comentario. PFBFB, que es el padrino Pedro, papá de Pedro, dice: Lick, gracias por compartir, saludos a todo su equipo. Gracias padrino, esperando que se encuentren muy bien, nos vemos primeramente Dios más tarde. Jessie AG dice: buenas noches, saludos a René Álvarez, le mandamos saludos al buen René aquí en la clínica. Muchísimas gracias. Lupita Martínez dice: ¿el miedo se contagia? Por supuesto que sí. Las emociones se contagian. Hay algo que tengo entendido que se le conoce como células espejo, que, entre otras cosas, parte de lo que favorecen, yo lo diría así, espero no decir una barbaridad, favorecen precisamente a que las relaciones puedan solidificarse en cuestión vínculos, es decir, las células espejo de repente son las que actúan inconscientemente en la persona e imitando o mimetizando ciertos comportamientos. Por ejemplo, de repente alguien está, ahorita como está Gil o Noé, ¿no?, con los brazos cruzados, de repente me pongo en la misma posición, alguien que tiende a tocarse el cabello y la otra persona inconscientemente hace exactamente lo mismo y de alguna forma vincula o fortalece el vínculo. Y este aspecto no solamente se da en cuestión gestos o ademanes, también se da en cuestión emocional. Hay un video, hay demasiados videos en internet. Hay uno muy bueno que me gusta que habla sobre la risa precisamente. Y es una persona que está en el metro con sus audífonos y se avienta unas carcajadas que cuando lo vi en esa ocasión hace ya tiempo envidié. Y era como
de por qué se ríe este cabrón, ¿no? Pero al mismo tiempo que veía cómo se cambió la luz. Al mismo tiempo que se veía, que se reía, todos los demás que no sabían de qué se estaba riendo, de repente ya también se estaban riendo. Podría decirse que algunos se reían de su risa, algunos se reían de que no tuviera vergüenza, algunos quizá de él, no lo sé, pero al final todos se contagiaron. Y entonces ya era no una persona, sino todo el vagón riéndose. Y algo similar pasa en cuestión otras emociones. Pasa que, aquí yo les comento, ¿no? Alguien sube, o sea, del piso planta baja aquí en la clínica, por X o Y razón alguien sube jetón a los cuartos y de forma indeseada, por decirlo de alguna manera, otros empiezan a contagiarse de esa molestia. Y entonces ya no es un jetón, ya son 3, 4, 5 y depende. Para eso, ¿qué se puede hacer? Muchas veces aprender a separar o aprender qué de lo que estoy sintiendo es realmente mío. De repente, por ejemplo, es que tengo un chingo de miedo por el examen que va a tener mi hijo. Pues si el examen es de él, pues, ¿cuál es la situación? Puedo empatizar y ocuparme, por ejemplo, que no es lo mismo que preocuparse, hacia, por ejemplo, ayudarle a estudiar, ayudarle a repasar o no sé, interesarme en su actividad. Sin embargo, ya muy diferente es que estoy triste por ti. Pues no estés triste por mí, güey, mejor arregla tus pedos, o sea, no, a mí no me estés metiendo en tu infelicidad o no me quieras responsabilizar de tus problemas. Me digo a mí, por supuesto, pero la cuestión es, sí se puede contagiar, no solo el miedo, otras emociones. Y no sé si de ahí lo decía Cabral, pero asumo que sí. En este audio que mencionaba, precisamente apenas en el Samadhi, el audio de no estoy deprimido, no estás deprimido, estás distraído, que dice que ser feliz no es un derecho, sino una obligación, porque cuando no eres feliz amargas al barrio, palabras más, palabras menos. Y la intención es la misma. La intención puede ser, por ejemplo, hay quien dice, entonces, ¿qué, me miento? Y yo le diría a esa persona, pues no sé, lo llevas haciendo ya bastante tiempo. ¿Qué quita más mentirte con respecto a una emoción? Pero ojo con la mentira, porque de repente no es querer empañar o tapar otras emociones, sino aprender a incentivar mis propias emociones. Me siento triste y en este momento estar triste, pues no es lo más conveniente. En este momento estar triste no es lo más funcional. No significa que esté mal, no significa que no deba, no significa que no tenga. Significa que en este momento no es lo más conveniente. Y entonces estoy con, no sé, mis amigos, mi pareja, en una fiesta. Hay quienes no se adaptan a esto y entonces tenemos a personas que en fiestas están jetones y a personas que en funerales están riendo. Y dices, no chingues, o sea, estás totalmente disociado. Pero bueno, la intención de esto es clarificar que si bien se contagia, yo decido o yo puedo definir o lograr definir hasta dónde. Estoy en este momento con Gil y con Noé, físicamente. Y entonces, raro, Gil está enojado, por ejemplo. O por ejemplo, sí, claro. Y entonces, pues me contagio o me estoy yo registro que me estoy empezando a contagiar de la emoción que él está experienciando. De entrada es su emoción. Pero pasa que el vínculo a veces es tan cercano, tan fuerte, que pudiera parecer que es, ¿cómo decirlo? Se me fue la palabra, improbable, imposible, digámoslo así, impregnarme de la emoción de él. Es posible, sí. Por ejemplo, quieres estar solo, necesitas un tiempo o quieres que te escuche, puedo hacer algo por ti, sabes que estoy para lo que necesites, sabes que es en serio, etcétera, etcétera. Y de repente, entonces, si él me llegara a decir que no, y de aquí lo que se menciona en las relaciones, en los límites, que en el tema de límites valga la expresión, entonces la otra persona entonces dice, ¿sabes qué? No necesito que me escuches, solo dame 5 minutos, o apártate, o simplemente no me hables. Si yo insisto en estar con el que está jetón, ya no es contagio, ya es pendejada mía. ¿Sí me explico? Porque al final el otro, de una u otra forma, tampoco soy adivino. Hay quien sí se engancha, hay quien ve al otro triste, por ejemplo, y ¿qué tienes? Yo le respondería, ¿qué te importa, cabrón? O sea, deja que esté triste. Si necesita algo, que el otro aprenda a pedirlo, porque no siempre vas a poder estar para él. Es que no lo quiero ver triste, pues no lo veas, voltéate o vete a dar un rol, no sé. Haz algo que no le impida ni al otro ni a ti conectarte de más, ni al otro no vivir su experiencia. Entonces, es creo que más bien un aspecto como de aprender a discernir cuándo, dónde, con quién, cómo, en lugares, momentos, tiempos, espacios. Porque si de repente quiero abarcar las emociones de otros,
para que no se sientan como sienten. De entrada, ¿tú quién eres? Me diría yo, como para querer pretender quitarles a los otros sus emociones. Respeta el proceso del otro. Creo que eso es algo importante y algo que escucho poco, la verdad es que lo escucho muy poco. Y se entiende por qué. Hay quienes de repente su codependencia no los deja. O sea, quien es que yo quiero que el otro esté bien y, por ejemplo, no sé, se me ocurre preguntar, ¿y qué crees que necesita el otro para estar bien? Pues vivir su tristeza, por ejemplo. Si necesita apoyo, por eso esta frase lo decía y lo ponía en este ejemplo, estoy si necesitas hablar, o sea, si quieres acercarte, adelante, sabes que puedes contar conmigo, pero ni te pendejeo diciéndote no te sientas mal, ni tampoco te pendejeo diciéndote no te tienes que sentir así, porque pues ¿quién me creo en ese sentido? Pero eso es una referencia, espero haber sido claro, sí se contagian, esa era la pregunta, sí se contagian, y la respuesta puede abarcarse aún más, pero espero haber sido claro. Muchísimas gracias, Lupita, por el comentario. Adela Galloso dice, interesante tema, Lick Charlie, felicidades, saludos desde Tulancingo, Hidalgo. Un saludo a señora Adela y a su señor esposo con el nombre más hermoso que he escuchado, que es Carlos, su esposo, y al buen Dani y al Manchitas, que de repente también veo que se conecta, muchísimas gracias, y esperando que se encuentren en excelente estado de salud. Dice Claudio Alegre, buenas noches, Lick Carlos, es cierto, no dejar de tener miedo, pero sí tomar decisiones correctas cuando lo tengo. Gracias por compartir el tema, saludos, gracias. Y sí, es parte de, el miedo no es malo, si me permiten, y a quien me lo permita, hacerle la invitación a cuestionarse quién pudo haber sido el que influyó para que yo tuviera esa referencia del miedo, por ejemplo. ¿Quién pudo haber sido el que de repente, a veces con frases, como lo escuchábamos hoy, a veces con comportamientos, me insinuó de forma directa o indirecta que no debía de sentir miedo? Frases, dichos como, el miedo no anda en burro. O sea, si tú no tienes miedo, ¿qué significa? Necesito el miedo. No experimento miedo todo el tiempo, lo experimento cuando siento una situación de riesgo. Si no experiencio esa sensación de riesgo y el miedo que esa situación me genera, me puedo poner en riesgo. A veces el miedo no es por una situación necesariamente personal, puede ser una de terceros, por ejemplo. Yo lo veo, y con todo el respeto y cariño a las familias, cuando traen a sus pacientes, tengo miedo de que se quede mal. Normal, es entendible, es tu familiar. Sin embargo, permítete tú vivir tu miedo, tu familia, tu familiar, tu paciente, más bien tu familia, y déjale al otro también experienciar sus emociones. Es normal, de algunas ocasiones, dicen, es que tengo miedo que lo vayan a agredir. Pues normal, debido a las malas experiencias que tienen en algunos otros lugares, es entendible. Me dicen algunos, perdón por llorar. No, o sea, no hay nada que perdonar. Ese llanto, tristeza o la emoción que esté evocando es totalmente natural y su derecho. Entonces, es parte de aprender a aceptar las emociones, aceptar mi humanidad. Creo yo de forma inherente, al aceptar mis emociones acepto mi humanidad y viceversa. Que no puedo aceptar mi humanidad si rechazo mis emociones. No puedo aceptar que soy humano si me espanto de mi enojo, por ejemplo. Habría que ver más bien qué hay allí, pero eso ya es una cuestión más yo diría de proceso individual, pero ahí está la referencia. Agustina Márquez Reyes dice, saludos, gracias por compartir, bendecida noche, saludos Johan. Gracias Johan, gracias a ti y saludos y bendiciones a toda tu familia. Aquí batallando con su recuperación de Johan, es parte de el batallar al final del día. Esto no es una batalla ganada, sino más bien creo que es una consecuencia de batallas a veces constantes, a veces intermitentes, pero batallas al final del día, y es importante mantenerse juntos hasta donde se pueda o se permita. Entonces, pues muchísimas gracias. Gracias a todos los que se conectaron a la transmisión. Vamos a continuar más adelante con algunas referencias con respecto al miedo, las manifestaciones psicológicas que puede haber, las manifestaciones cognitivas y las conductuales que se tienen alrededor de. Y pues vamos a continuar. Muchísimas gracias. Gracias Gil, gracias Noé por el tiempo, la compañía, la amistad. Vamos a despedirnos. Noé, adelante por favor. Gracias a todos los que nos acompañaron en el día de hoy y gracias por comunicarnos con nosotros. Por comunicarnos. Adelante, sí, muchas gracias. Gracias Noé. Los nervios es parte de, ya te acostumbras. Las primeras veces yo así, entonces es parte de.
Gracias Gil, adelante, despídete por favor. Hasta luego, buenas noches a todos, que Dios los bendiga. Gracias Charlie, gracias Noé por la compañía. Y no se olviden de activar la campanita en el canal de Radio Humanismo y en la página también de Facebook. Sigan al licenciado Carlos, sigan a Alex, que tiene su cuenta de TikTok. De todo. Psicotanatólogo Alejandro Gutiérrez. Ajá. En TikTok, en Instagram, en Facebook. Creo que ya, nada más le falta abrir su de Twitter, Twitter, Threads, ya aprovechando que hay esta nueva otra red social, a ver qué sale, ¿no? Y pues sí, vamos a continuar. Muchísimas gracias a todos, gracias por la compañía, el tiempo, la amistad, recordando que pues esto es un proceso, un aprendizaje. Gracias de verdad. Vamos a seguir y que todos tengan una excelente y bendecida tarde. Hasta luego. La presente es una producción de Radio Humanismo 4 y 5, la expansión de la conciencia. Radio Humanismo 4 y 5, porque se puede vivir libre de adicciones.